Muy bien, entonces vamos a platicar un poco de todo lo que respecta y se refiere a los costos de manera general, ya que pues como ustedes saben, quienes han pues tratado un poco este tema, es amplísimo. Entonces para esto vamos a decir, ¿qué es la contabilidad de costos? Y la contabilidad de costos se refiere a todo el valor que va a adquirir un bien, un producto ya sea tangible o inclusive un intangible, como es el caso de los servicios, y todo lo que se ocupa para nosotros poder producirlo o poder ofrecer este servicio, que incluye desde la materia prima y todos los cargos, ya sean directa o indirectamente, para nosotros poder venderlo o poder ofrecer este tipo de servicios. ¿Y qué es un costo? Pues el costo lo podemos definir como un decremento de los activos o un incremento en los pasivos que tiene la empresa. Esto lo debemos de llevar a cabo durante un periodo contable. Y esto obviamente va a ser con la obtención o con la finalidad de que la empresa obtenga ingresos y con esto pueda determinar sus ganancias o pérdidas en determinado momento. Por eso es importante que podamos definir nosotros sobre un periodo contable. Entonces, si eso es un costo, ¿qué podemos decir que es un gasto? Antes, de manera indistinta o inclusive actualmente, de manera indistinta, muchas veces utilizamos costo y gasto. Sin embargo, podríamos decir, el costo es una inversión, mientras que el gasto es un desembolso que no podemos recuperar. Actualmente no podemos señalar eso, porque si una empresa no puede recuperar sus gastos, pues entonces no sería rentable. ¿Cómo podemos entonces nosotros recuperar los costos y los gastos? Pues esto se tiene que hacer a través del precio de venta. Por eso es tan importante poder determinar los costos de manera adecuada, a eso añadirle pues el margen de ganancia que nosotros queremos, pero considerando todos los gastos, todos los desembolsos que la empresa tiene que incurrir para poder vender ese bien o para poder ofrecer ese servicio. ¿Y qué es un sistema de costos? Los sistemas de costos lo podemos definir como todos aquellos procedimientos, todos aquellos registros e informes que la empresa va a realizar para poder determinar los costos unitarios y con esto poder tener también control de todas las operaciones que está haciendo. Este sistema de costos no es como una receta de cocina que podamos implementar en cualquier empresa, sino que derivado de las características de la operación de esta industria, del método de costeo que se pretende realizar, así como de en qué momento vamos a determinar los costos, previo a la producción o una vez que la finalizamos, así como las características que tiene esta misma industria con la que estemos trabajando, vamos a poder determinar un sistema de costos adecuado a la medida de esa empresa. ¿Y para qué nos sirven? O sea, ¿por qué es tan importante para mí el poder determinar estos costos? Pues para empezar, para poder tener un control adecuado tanto de nuestras operaciones como nuestros gastos. Además de que esto nos sirve para obtener información. La información va a ser oportuna, va a ser confiable, va a ser frecuente, amplia, y esta información nos va a servir para poder hacer planeaciones, controles presupuestales y con base en esto poder tomar decisiones. Ya recordarán ustedes que por ahí dicen la información es poder. Y en este caso, los costos, claro que nos dan el poder de poder determinar cuál va a ser nuestra utilidad real en nuestro negocio. ¿Y qué nos permite el que nosotros determinemos de manera adecuada los costos unitarios? Pues para empezar, poder ofrecer un precio de venta adecuado, poder hacer la evaluación de todos nuestros inventarios, ya sea que estén en proceso o que estén terminados, así como poder determinar el costo de producción de lo vendido, poder hacer la determinación de las políticas dentro de nuestra empresa o poder cambiar las que resulten inadecuadas conforme los objetivos que tenga nuestra negociación, así como poder planear las utilidades. ¿Y cuáles son las ventajas que nosotros vamos a tener al realizar una contabilidad de costos de manera adecuada? Pues para empezar, ya señalábamos, vamos a poder conocer exactamente el costo real de nuestros productos o de nuestros servicios.
Vamos a poder controlar los costos generados en cada una de las fases que se puedan desarrollar en este proceso productivo. También vamos a medir de manera adecuada cómo se están aprovechando los materiales y si se está ejecutando de manera adecuada el proceso productivo. ¿Esto para qué nos sirve? En caso de que no se esté realizando conforme a los procedimientos establecidos, pues vamos a poder tomar decisiones, vamos a poder cambiar al personal quizá, o vamos a poderle indicar la manera correcta de hacerlo. Vamos a poder establecer márgenes de utilidad para productos nuevos. Muchas veces el precio de estos productos hace en el precio que tiene el mercado. Pero ¿qué tal si es un producto que yo me acabo de inventar? ¿Qué tal si es un producto que en el mercado no se vende o es muy poco lo que se vende? ¿En qué me baso? Pues simplemente en lo que estoy teniendo. Elaborar proyectos, presupuestos, facilitar el proceso de con lo cual vamos a poder determinar cuál es la ganancia y cuál es el costo de las alternativas de cada una de las decisiones que nosotros podamos tomar. Un punto medular es que muchas veces existen costos establecidos, entonces al nosotros tener el costo real de nuestro producto, vamos a poder estar comparando, vamos a poder determinar las diferencias, las desviaciones que existan y con esto vamos a tener mayor control y vamos a tomar decisiones en el tiempo adecuado para corregir deficiencias. Y con esto además vamos a poder evaluar nuestros inventarios. Muchas veces decimos, bueno, pues tengo ahí, no sé, 50 artículos a un 60% de producción, pero no sé, no importa cuánto me representa. El que tú tengas una contabilidad de costos adecuada te va a permitir saber exactamente cuánto es el valor de tu inventario, aunque ni siquiera esté terminado aún. Y para poder determinar los costos, ¿qué hago? Simplemente digo, bueno, los cuento y checo la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Sí, pero para poder hacer eso, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Pues el paso número 1 es conocer la empresa, a qué se dedica, cuántos años tiene en el rubro, cuántos productos son los que elabora, qué servicios ofrece y demás. En el paso número 2 es, como dicen por ahí, ponerse las botas. ¿Y a qué se refiere esta expresión? A que vamos a recorrer la empresa, vamos a conocer realmente cuál es el proceso para elaborar ese producto, cuáles son las fases para poder desarrollar el servicio de manera adecuada. Después el paso número 3, que es tener todos los conocimientos del proceso. Ok, ya sé qué es lo que hacen, pero en cada uno de esos procedimientos o en cada una de esas etapas, ¿qué y qué se involucra? ¿Cuánto producto o cuánto materia prima o cuánto horas de mano de obra o cuánto depreciación, no sé, X se requiere para que nosotros podamos hacer ese artículo? El paso número 4 es aplicar el mejor método de costos. Les decía, no hay una receta de cocina como tal, todo depende de las necesidades que tenga la empresa. Entonces, una vez que realizamos nosotros estos 4 pasos, podríamos estar en condiciones de poder recomendarle a la empresa cuál pudiese ser su método de costeo adecuado. ¿Y en dónde encuentro los costos? ¿En dónde están los fundamentos? ¿O en qué me baso yo para poder hacer este sistema de costeos? Pues principalmente lo encontramos aquí en las normas de información financiera, en las normas A, que se refieren a la estructura de la información financiera, en las normas B, que se refieren a los estados financieros, y en las normas C. Las normas C se refieren a partidas específicas. Y dentro de esas partidas específicas vamos a encontrar la C4, que se refiere a los inventarios. Adicionalmente, a partir del 2018 se establecieron en las normas D1 y D2 los contratos e ingresos, la forma en la que se tienen que registrar una vez que nosotros pues llegamos a un acuerdo con el cliente, aunque aún no llevemos a cabo la producción. Y pues aquí tenemos la serie de las normas de información financiera A,
es el marco conceptual. Dentro del marco conceptual, principalmente lo encontramos pues en los postulados básicos que ahorita vamos a revisar de manera general. Obviamente también tenemos que basarnos en las necesidades de los usuarios, objetivos de los estados financieros, las características de los mismos y demás. En la serie B, que la serie B pues se refiere a aquellas normas que les aplican a todos los estados financieros. Dentro de esta serie, pues nosotros principalmente utilizaríamos el estado de flujos de efectivos, el de resultados integral, que es a través del cual vamos a conocer la utilidad que tiene la empresa. El estado de cambios en el capital contable y el estado de situación financiera, en el que nos daremos cuenta pues de los activos que tiene la empresa, de todas aquellas deudas y obligaciones, así como el propio capital con el que cuenta. La serie C, y aquí en la serie C ya recuerdan que les comenté, de manera específica vamos a basarnos en la NIF C4, que es la que respecta a los inventarios. ¿Los inventarios en qué sentido? Pues en el sentido de cuando ya los tenemos terminados o cuando aún siguen en proceso. E inclusive pues el de las materias primas, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a estar registrando contablemente? Y como les comenté, a partir del año 2018 que entran en vigor la NIF T1 y la NIF D2 de los ingresos de los clientes y de los costos por contratos con clientes. Estas normas nos señalan la manera adecuada en la que tenemos que estar registrando este tipo de rubros y que obviamente involucran también o tienen repercusión dentro de nuestros costos. Aquí, aquellos que han estado registrando dentro de pues alguna empresa deben utilizar, además del catálogo propio de la empresa, van a adecuarlo al catálogo del SAT, que ya recordarán, con sus códigos agrupadores respectivos. Dentro de todo este catálogo tan amplio que maneja el SAT, lo que nos involucra respecto a costos, pues es los códigos de la 115. ¿Por qué? Porque pues esto nos habla de inventarios. Y si ustedes se fijan aquí, podemos tener inventarios de materias primas, de producción en proceso, de artículos terminados, de mercancías en tránsito, que este rubro es muy importante. ¿En qué momento yo registro las mercancías cuando están en tránsito? Y lo vamos a revisar enseguida. Las mercancías en poder de tercero, así como algunas estimaciones de inventarios obsoletos, de lentos movimientos y los anticipos que nosotros hacemos a nuestros proveedores. Aquí, aparte de los inventarios, la otra parte que nos involucra o que nos interesa, pues es los propios costos. Y los costos los encontramos en los códigos agrupadores de la 501. Costos de venta de servicios. En la 502 que pudiesen ser compras, 503 las devoluciones y en la 504, que son otros conceptos de costos. La 504, si se fijan, que hablábamos de otros conceptos de costo, precisamente encontramos las depreciaciones. Naturalmente, pues estas depreciaciones son contables, financieras, ¿verdad? En la 505 que tenemos los costos de los activos fijos. Y pues hasta ahí es donde nos involucra el catálogo de cuentas para nosotros registrar de manera adecuada todo lo que involucra la producción y el sistema de costeo. Luego tenemos por otro lado los postulados básicos, que ya recuerdan que decíamos que dentro de los postulados básicos, en la serie A, pues encontramos las proposiciones fundamentales que rigen el ambiente bajo el cual vamos a estar registrando nuestra información contable. En este caso, pues tenemos la sustancia económica, que se refiere a la esencia económica del sistema de información contable y de costos en este caso. Luego tenemos la entidad económica que identifica y delimita la empresa. El negocio en marcha que nos habla de la continuidad de la misma y las bases para el reconocimiento contable, entre los cuales encontramos pues, la devengación contable, asociación de costos y gastos, la evaluación, dualidad económica y la consistencia.
Y vamos a abordar algunos y ampliarlos. Y tenemos para estos el sustancia económica, que nos señala la sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable, así como el reconocimiento contable de todas las transacciones que realiza la empresa, ya sea internas o externas, y que afectan económicamente a nuestra empresa. ¿Esto por qué es tan importante? Porque resulta que a veces cuando nosotros vamos a una empresa, vamos a empezar a determinar los costos. Y vemos que es una empresa que quizás se dedica a la producción de artículos de piel. Entonces vemos pues que tiene ahí pieles, tiene telas, tiene pues hilos y demás, ¿no? Pero resulta que revisamos el acta constitutiva. En el acta constitutiva nos dice que el objeto social de esa empresa era la producción de madera. Tú dices, ok, en el 7 se constituyó y decía que la producción de cajas de madera. En el fiscal, la última actualización que hizo fue en el 2016 y en el 2016 se señalaba que la empresa ya se dedicaba a la fabricación de sillas, pero en el almacén yo me encuentro que hay pieles, telas, hilos y algunos accesorios para estos productos de piel que dijimos. ¿Qué es lo que pasa? Que no existe una verdadera sustancia económica de manera correcta y de manera que todo esté encuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pues desde la modificación o algún acta de asamblea en la cual se haga la modificación del objeto social que coincida con lo que ahorita en 2021 está haciendo la empresa. Lo mismo en el SAT, tendríamos que hacer una actualización de obligaciones en la que se señale que actualmente la empresa se dedica a la producción de piel, que ya no hace cajas de madera y que pues tampoco de sillas, mesas y demás. Entonces, por eso es importante que la sustancia económica de la empresa cuadre en todos los aspectos respecto a lo que realmente hace y respecto a la información que tienen las diferentes dependencias y todos los documentos oficiales formales de nuestra empresa. Por otro, tenemos el NEMCHA. ¿Qué significa esto? Que mientras yo no le diga al SAT o a la unidad, ya no va a funcionar mi empresa, el SAT o cualquier dependencia va a considerar que mi empresa sigue, permanece y está trabajando de manera ilimitada. Salvo por lo contrario, que sería que precisamente yo le avisé, que precisamente hubo algún robo y yo fui y denuncié o X situación. Pero es lo que nos dice este postulado. Mientras tú no des prueba de lo contrario, el negocio sigue funcionando, por lo cual debes seguir cumpliendo siempre con tus obligaciones de carácter general, fiscal, legal, jurídico, laboral, de todo donde se relacione. Luego la devengación contable. ¿A qué se refiere este postulado? Pues este postulado nos señala que todas las transacciones que lleva a cabo la empresa con otras entidades, ya sean internas, externas o de cualquier evento, y que no estén de manera económica, deben reconocerse de manera contable al 100% en el momento en el que ocurren, independientemente en qué momento se consideren realizadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo me arreglé con un proveedor para que me pasara una mercancía, para que me entregara una mercancía, si el proveedor viene y la trae a mi almacén, aunque aún yo no tenga factura, aunque aún yo no se la pague, debo registrarlo de manera contable. A eso se refiere este postulado. Y tenemos por otro lado la asociación de costos y gastos contra ingresos. ¿Y a qué se refiere este principio? Este principio se refiere a que yo voy a identificar dentro de un periodo contable el ingreso que se me está generando con el costo que tuve para poder obtener ese ingreso.
Es por eso que cuando nosotros nos llega mercancía, debemos registrarla en nuestro almacén y no mandarla a las compras o a los costos de manera directa. Hasta el momento en que esa mercancía me está generando un ingreso, es que voy a reconocerla como un costo o como un gasto. Por otro lado, tenemos que pues existen diferentes tipos de empresas, entre las que encontramos comercial, industrial y de servicios. Y pues la comercial es la que tiene la función únicamente de comprar y de vender, pero no existe un proceso de transformación de por medio. Entonces, su estado de resultados sería muy sencillo, que simplemente es las ventas que yo obtuve menos mis costo de adquisición de lo vendido. ¿A qué se refiere? A cuánto fue lo que involucró o el precio de la mercancía que yo compré y que ahora estoy vendiendo, pero sin que exista un proceso de transformación de por medio, como les comenté. Entonces, simplemente nuestras ventas menos el costo de adquisición de lo vendido y me va a dar un margen de utilidad. A esto le resto pues todos los gastos generales y me va a dar mi utilidad antes de impuesto. De esto determino el ISR, que es el impuesto sobre la renta, y voy a poder determinar cuál es mi utilidad o mi pérdida neta real. Por otro lado, tenemos el estado de costo de producción y de ventas, que si se fijan ustedes aquí, bueno, vamos a revisarlo y van ahorita a compararlo en relación a una empresa industrial o una empresa de servicios. En ¿cómo se determina el costo de adquisición de mercancías? Simplemente es el inventario que yo traía, más las compras del periodo, más los gastos de compra de ese periodo, me da mis compras netas. Y a mis compras netas le sumo el inventario inicial que yo traía precisamente y me va a dar la mercancía que tenía disponible. A eso le restaría el inventario final, que en este caso es 0, por lo cual el costo de adquisición es igual a las compras más el inventario inicial que traía. Y simplemente hago la resta y voy a poder obtener mi utilidad bruta. Entonces, si se fijan aquí, está precisamente que en el proceso de producción está en blanco. ¿Por qué? Porque en una empresa comercial lo único que me interesa es cuánto compré, cuánto me costó en el proveedor, con el proveedor, más gastos de compra adicionales que pudiesen ser fletes, algún seguro, etcétera, y nos da nuestro costo de adquisición. Luego a eso puedo considerarle los gastos de distribución, entre los cuales pueden ser de venta, de administración o financieros, y me va a dar mi costo total. Pero si se fijan, tenemos en blanco lo que respecta a la producción. Por otro lado, decíamos, tenemos una empresa industrial en la cual voy a adquirir una mercancía que se conoce como materia prima. Una vez que la adquiero, la llevo a cabo un proceso de transformación en la cual el artículo que yo estoy vendiendo va a ser distinto al artículo que yo compré originalmente. Llevo a cabo este proceso de transformación, de mejora, de acondicionamiento, y ahora sí lo voy a poner a la venta. Y aquí tenemos un ejemplo de un estado de resultados integral en una empresa industrial. Y pues vemos que está las ventas menos el costo de ventas. Y esto nos va a dar la utilidad bruta o marginal. A esto le restamos todos los gastos y nos da nuestra utilidad antes de impuestos. Le restamos el impuesto sobre la renta y nos da nuestra utilidad o pérdida neta. Muy bien. Y entonces tenemos el estado conjunto. Si ustedes se fijan, en esta empresa anterior tenemos el estado de resultados y el estado de costo de producción de ventas y de ventas. En esta, de manera particular, en una industrial, es un estado conjunto de costo de producción y costo de producción de lo vendido. Y si ustedes se fijan, en este estado financiero se incluyen más elementos. Comenzamos pues con los materiales. ¿Cuál es mi inventario inicial que tengo de materias? Más las compras que hice, más los gastos sobre compra. Voy a tener el material disponible en mi empresa. Le resto el inventario final
y me da mi material utilizado para la producción. A esto le sumo las mano de obra, los sueldos y salarios que yo tuve para poder realizar esta producción, más los gastos indirectos de producción, y me va a dar el costo de mis artículos terminados disponibles para vender. A esto le sumo el inventario inicial de mis productos terminados, le resto el final de estos mismos productos y me da mi costo de producción de lo vendido. Hago la resta en relación a las ventas y me va a dar mi utilidad. Muy bien. Y por otro lado tenemos las empresas de servicios. Y pudiésemos decir, bueno, pues es una empresa de servicios. No me está involucrando el que yo adquiera ningún material. Si no estoy adquiriendo ningún material y no estoy entregando ningún bien tangible tampoco, pues no tengo ningún costo. Ok, pero el hecho de que tú puedas ofrecer ese servicio, claro que te involucra desembolsos. Quizá no una materia prima como tal, porque tú tampoco estás entregando algo físico como tal. Sin embargo, si te involucra sueldos y salarios, te involucra el desembolsar en ciertos elementos que te permitan a ti ofrecer ese servicio de manera adecuada, de manera correcta. Entonces, aunque regularmente empleamos los costos en una empresa industrial o en una empresa comercial, sí es importante que las empresas de servicios también puedan determinarlos para que de esta forma ofrezcan un precio de venta razonable en relación a todos los desembolsos que involucra para ella misma y en relación al propio margen de ganancia que quiere. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otra clasificación de las industrias. Y tenemos que pues existen industrias extractivas, de transformación, de comercio. Dentro de las extractivas encontramos la explotación directa de recursos naturales, como pueden ser minería, petróleo, agricultura, ganadería, entre algunos más. Dentro de la transformación, pues tenemos, por ejemplo, la mutación de características físicas y químicas de los recursos naturales y, pues, de manera específica, la compra de materia prima, transformación de productos elaborados y la distribución de estos productos. Dentro del comercio, pues tenemos que es lo que representa el ser intermediario entre el mismo productor y el consumidor final. Y pues nuestra actividad específica simplemente es la compra y venta de estos productos que previamente se habían elaborado. Tenemos por otro lado la industria del transporte, en la que pues es un servicio igual de intermediación, que puede ser la actividad específica del pasaje o la carga, dependiendo de qué tipo de transporte sea. Por otro lado, tenemos pues los servicios públicos, en los que pues se presta atención a las necesidades de la comunidad en general, como pueden ser la energía eléctrica, teléfono, agua, gas y algunos hospitales. Entonces, la diferencia que teníamos entre lo que habíamos visto anteriormente de una empresa comercial y de una empresa ahora industrial y de servicios que puede ser, tenemos, si se fijan aquí, que en la producción sí involucra otros conceptos. Entonces, en la de comercial habíamos dicho que existe la compra y existe la distribución. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que tenemos la compra, cuánto le pagué a mi proveedor, otros gastos adicionales para yo poder adquirir esa mercancía, que representa mi costo de adquisición. ¿Quién cumple esta función? El área de compras. Por otro lado, tenemos producción. En la producción, ¿qué se involucra? Todos los sueldos y los salarios de aquellas empresas, de aquellas personas, perdón, de aquellas personas que van a llevar a cabo este proceso de transformación o que van a ser necesarias para ofrecer este servicio. Y algunos cargos indirectos, que ahorita vamos a revisar en unas láminas. Entonces, ¿esto quién lo lleva? Del área de producción. Y es de la producción o del servicio. Entonces, si se fijan, hasta aquí tendríamos nuestro producto terminado.
compras, con producción. En el caso de servicios, ¿qué sería hasta ahí mi costo de mi servicio? Únicamente con el área de producción, que serían los sueldos y salarios y los cargos indirectos. Y luego tenemos por otro lado los gastos de distribución, de administración, de ventas y financieros. Todo esto total pues nos va a dar nuestro costo total. ¿Y qué correlación existe con nuestros estados financieros que hablábamos de la serie B? Ah, perfecto. ¿Cuál sería el primer estado financiero que yo tendría que realizar a fin de poder o estar en condiciones de realizar los demás? Lo primero que yo tengo que determinar es mi estado de costo de producción y de ventas. ¿Por qué? Porque este es absolutamente necesario para que yo pueda ponerlo en mi balance general. Pero a su vez, es necesario para que yo pueda hacer mi estado de resultados con el costo de ventas. Muy bien. Entonces, hago mi estado de costo de producción y de ventas y digo, ¿ok? ¿Cuánto tengo de materia prima? ¿Cuánto tengo de producción en proceso? ¿Y cuánto tengo de productos terminados? Y si recuerdan, decíamos que esa es la importancia también de la contabilidad de costos, que me permite crear las condiciones para yo poder evaluar estos inventarios y poder saber cuánto me representa en número de artículos y en importe. Estas tres cifras son las mismas que voy a poner en mi estado de situación financiera. Después, voy a determinar mi costo de producción de lo vendido. Y esto, decíamos, lo ocupo para el estado de resultados. Entonces, aquí determino cuáles fueron mis ingresos, cuál es el costo que tuve que desembolsar o cuánto me costó el poder realizar esas ventas. Y pues ya, los demás conceptos y me da mi utilidad del ejercicio. Esta utilidad del ejercicio también la ocupo para mi estado de situación financiera. Entonces, ahí tenemos que primero hacemos el estado conjunto, luego el estado de resultados y por último el balance general. ¿Por qué? Porque ocupo información tanto de mi estado conjunto como de mi estado de resultados. Y esa es la correlación que existe entre estos estados financieros. Muy bien. ¿Y cómo podemos identificar los costos? ¿Cómo podemos clasificarlos? Podemos clasificarlos en costos directos e indirectos. Los costos directos son aquellos que identificamos plenamente en nuestro producto. Aquellos indirectos son los que no podemos identificar plenamente en nuestro producto o en alguna actividad de manera específica. Otra clasificación respecta costos fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que independientemente de cuánto nosotros vayamos a producir, siempre se mantienen de manera constante, como pueden ser el arrendamiento de las oficinas, los sueldos de los jefes de producción, de los propios administrativos, pueden ser la depreciación cuando la llevamos a cabo en línea recta. Y por otro lado tenemos los costos variables. Aquellos son los que van a cambiar dependiendo de cuánta sea la producción que nosotros estamos desarrollando. Y aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es muy interesante. Si ustedes se fijan, una empresa, bueno, son varias empresas más bien, y estas 4 empresas producen un solo artículo. Entonces, para producir ese mismo artículo, pues se ocupa la misma materia prima, la misma mano de obra y los mismos costos indirectos. Entonces, ¿cuál sería el precio de venta óptimo? ¿Qué precio de venta ustedes le pondrían? Fíjense, es el mismo producto. Están asesorando a 4 empresas distintas, pero producen lo mismo exactamente. Entonces, si ustedes se fijan aquí, en materia prima, si produces el costo son 2,600. De hora hombre representan 2,500 y de empaque 800. Estos costos los vamos a multiplicar por las unidades que se están produciendo. En este caso, 1,000 unidades, en la empresa 2, 10,000, en la empresa 3, 50,000 y en la empresa 4, 100,000. Entonces, nosotros lo sumamos, nuestros costos variables, todos los sumamos, los dividimos entre el número de unidades que estamos produciendo
y llegamos a la conclusión de que el costo variable pues es igual, porque es el mismo artículo. Entonces tenemos que es 8,400 independientemente de la empresa que lo esté realizando. Esos son los costos variables. ¿De qué dependen? Del volumen de la producción. Entonces, si ustedes se fijan, el costo variable unitario es exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado tenemos los costos fijos. Y en estos costos fijos tenemos que son 8 millones. Entonces, el costo fijo por unidad de la empresa 1 es de 8,000, en la empresa 2 es de 800, en la 3 es de 160 y en la 4 es de 80 pesos. Y sumamos nuestro costo variable más el costo fijo. ¿Y a qué conclusión llegamos? Pues que el costo total de unitario para la empresa 1 es de 16,400, para la empresa 2 es de 9,200, para la empresa 3 es de 8,560 y para la empresa 4 es de 8,480. Oye, pero es el mismo producto. Pues sí, en costo variable es el mismo, pero el costo fijo es el que determina la diferencia del costo total tan radical. Oye, yo le voy a determinar o le voy a recomendar cuál sea el precio de venta óptimo a cualquiera de las empresas. ¿Cuál sería el precio de venta óptimo? Pues hay quien pudiera decir, pues al más alto, súbelo un porcentaje, ¿no? Ok, entonces yo lo voy a dar en 17,000. Ah, perfecto. Pero resulta que la empresa 4 lo va a dar en 10,000. ¿A quién le comprarían? ¿A la empresa 1 o a la empresa 4 si es exactamente el mismo producto? Y pudiesen decir, bueno, pues yo estoy pudiente, yo me voy con la empresa 1 porque seguramente, aunque sea el mismo producto, la empresa 4 debe estar utilizando materiales de baja calidad, por eso su costo es menor. No, no es eso. Es que simplemente la empresa 1 está teniendo una infraestructura en su empresa que no va acorde con las unidades que está produciendo. Entonces, más bien como asesor en este caso, pues, ¿qué le tendrías que decir? Oye, empresa 1, ¿cómo que estás pagando de arrendamiento 8 millones y nada más estás produciendo 1,000 unidades? Bájale tantito, ¿no? O sea, vete a la cochera de tu casa o vete a buscar alguna bodega más pequeña o X situación, ¿no? Dependiendo de las condiciones que tengan. Si se fijan por qué es importante conocer todo el contexto de la empresa, a qué se dedica, cuánto produce y conocer además las condiciones del mercado, muchachos o jóvenes, sí. ¿Por qué? Porque pudiese ser que yo simplemente basándome exclusivamente, ok, yo estoy checando tu empresa, veo las condiciones que tiene tu empresa, determino los costos que tiene tu empresa y con base en eso ponemos un precio de venta. Pues sí, pues, ok, voy de acuerdo. Le ponemos 18,000 pesos. ¿Vas a ser competitivo en relación al precio de venta que traen las demás empresas? No, naturalmente que no. Entonces, por eso es tan importante que nosotros no únicamente nos basemos en las condiciones de la propia empresa, sino en las condiciones que existen en el mercado para poder ser competitivos. Además, pero otro punto importante, fíjense, es una dualidad. O sea, debemos considerar condiciones internas y externas. ¿Por qué? Porque quizá yo diga, oye, pues si mi competidor lo está dando en 12,000 pesos, pues tengo que ser competitivo, entonces le voy a poner 13,000 pesos al precio de venta. Oye, espérate poquito, tu costo total son 16,400. Entonces, ¿cómo vas a poder tú poner un precio de venta de 13,000 pesos? Estarías perdiendo en cada una de esas ventas, considerando exclusivamente el costo, más los gastos que involucran para que tú puedas ofrecer y distribuir ese producto. Entonces, si se fijan, por eso también es tan importante determinar los costos, porque pudiese ser que tú digas, bueno, pues si él lo está vendiendo en 13,000, a mí también me debe quedar utilidad si lo doy en 13,000 pesos. Pues sí, pero tus costos no están acorde a las condiciones de aquella persona, de aquella empresa que está produciendo el mismo artículo que tú estás elaborando. Entonces, por eso es tan importante el poder determinar los costos de manera adecuada y poder checar además las condiciones del mercado. Esto pues es precisamente lo que acabamos de comentar, el análisis que acabamos de hacer.
Y pues ya decimos, ok, ¿cómo llegó al precio de venta? Pues ya dijimos, el costo primo, que es mi materia prima, más mi mano de obra, más los indirectos, pues me da mi costo total de producción. A eso debo añadirle mi costo de distribución, más mi costo financiero, más mis costos de administración, y eso, ¿qué me va a dar? Me va a dar, pues no, todavía. Bueno, el costo total pudiese ser, pero adicional tendríamos que añadir otros costos más los propios impuestos que tenemos que pagar. En este caso, pues sería el impuesto sobre la renta, y debemos valorar también la participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, a todo esto que involucra, que es mi costo total, le voy a añadir el margen de utilidad que yo quiero, ya sea en porcentaje o ya sea en un importe específico. Una vez que yo considero todos estos aspectos, ok, estoy en condiciones de poder determinar mi precio de venta. Una vez que yo determino mi precio de venta, pues tengo que checar las condiciones del mercado para verificar que este sea competitivo. Y entonces ya decíamos, pero pues, ¿qué es el costo de producción o de fabricación? Pues es los elementos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Todos aquellos elementos que involucran un desembolso para la empresa para que ésta pueda llevar a cabo esa producción. ¿Cuáles son? Pues ya señalábamos, materia prima, mano de obra y costos indirectos principalmente. Y ya decíamos, esto es un ciclo financiero. Yo tengo mi materia prima, una vez que la tengo, llevo a cabo un proceso productivo, una vez que lo hice, pues ya tengo mi producto determinado, y una vez que tengo todo esto, puedo determinar mi costo de ventas. Y respecto a la materia prima, ¿qué debo considerar? Pues bueno, debemos considerar el sistema con el cual se va a trabajar, que regularmente es el sistema absorbente. Debemos determinar el procedimiento, que ya sea por órdenes o por clases. El método para el control de estos materiales, que puede ser costo de adquisición, estándar, detallistas. Y la fórmula de asignación, que sería primeras entradas, primeras salidas, que es conocido como PEPS, costos identificados, promedios, entre algunos más. Y es muy importante que nosotros no únicamente consideramos respecto a la materia prima lo que cuesta esta materia prima, el precio que nos da nuestro proveedor, sino que adicionalmente debemos añadir todas las erogaciones que la empresa realice para poder tener esa materia prima dentro de nuestro almacén. Esto puede ser derechos de importación en caso de que la estemos trayendo de otro país, los impuestos que nos pudiesen cobrar en ese mismo supuesto, los costos de transporte, el manejo, algunos seguros adicionales que estemos comprando o adquiriendo para poder pues tener mayor certeza de esa mercancía y que esté más segura, el almacenaje y pues algunos gastos directamente atribuibles a esa adquisición de la mercancía, productos y servicios. Y la materia prima, pues como ya dijimos, es todo aquello que nosotros vamos a adquirir para poder transformar en un producto o artículo de primera necesidad que nosotros vamos a enajenar con posterioridad. Esta puede ser directa o indirecta. La directa es toda aquella que podemos identificar y cuantificar en nuestro producto, mientras que la indirecta es aquella que es necesaria para que nosotros llevemos a cabo este artículo, pero que no lo podemos identificar o cuantificar. O que si acaso podemos identificarlo y cuantificarlo, no es costeable. Hablemos de la elaboración de una mesa de madera. Ok, ¿cuál sería mi materia prima directa? Pues la madera, precisamente. ¿Cuál sería mi materia prima indirecta? Pues es aquellos clavos, el pegamento, el barniz. Y tú puedes decir, ok, yo sí puedo identificar cuántos clavos se ocupan para elaborar la mesa. Yo sí puedo identificar cuánto pegamento le voy a poner para elaborar esa mesa. Ok, sí, pero es costeable que tú estés teniendo esos controles para saber cuántos clavos se ocupan, que si tú dices, con 10 clavos la mesa va a quedar firme, les cuentes los 10 clavos a tu personal para que usen exclusivamente esos, ¿y qué pasa si se enchocó un clavo?
¿Qué pasa si puso mal un clavo y ya no fueron 10, ya fueron 11? ¿Sí me explico? Entonces, por eso es indirecta. Y pues ya, respecto a este marco conceptual de la materia prima, pues tenemos el departamento de compras, en el cual su obligación es adquirir y abastecer los materiales y que no se incurran demoras. El almacén de las mercancías, que pues nos debe custodiar, guardar esos materiales y conservarlos de manera adecuada. La producción, que pues su principal objetivo es evitar mermas y aprovechar al máximo los materiales. Y contabilidad, que pues ya controla, valora y procesa todas esas actividades, pero en términos monetarios. Y pues ya, algunas de las políticas que debemos considerar para que las materias primas y los materiales se controlen de manera adecuada, pues es que todas las transacciones de este tipo de compra, recepción, almacenaje, deben estar autorizadas por un ejecutivo responsable. En estos movimientos de entrada, de salida de las mercancías, de compras, de pedidos y demás, deben intervenir por lo menos 2 personas. ¿Por qué? Pues para que no sea influenciable en caso de que sea solo una, para evitar fraudes, robos o que se malinterprete la información. Y todas aquellas materias primas cuyo empleo no sea de manera inmediata deben estar almacenadas de manera segura y vigiladas pues de forma adecuada. Y señalamos aquí que pues lo que respecta a la cantidad de materia prima empleada de los diferentes departamentos deben ser fácilmente seguibles. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos establecer controles internos que nos permitan saber cuándo llegó la materia prima, cuándo salió, a qué departamento se fue y demás. Y deben poderse averiguar, contar y verificar las cantidades que existen realmente de todos estos materiales. Además de que pues deben ser susceptibles a comprobarse exactamente respecto a sus totales. Y existen aún así, fíjense, aún así con todos estos controles que nosotros podamos llevar a cabo, existen algunas contingencias, como cuáles pueden ser. En este caso, pues tenemos principalmente las que se señalan en esta lámina, que pueden ser mermas. ¿Qué tipo de mermas? ¿O cuáles son las mermas? Las mermas son aquellas pérdidas en las cantidades de materiales. ¿Por qué se pueden dar? Porque pues se evaporaron, porque disminuyó la humedad, por el peso, que de pronto a mí me los entregaron en un empaque de 5 litros, al yo vaciarlos y convertirlo a litros, pues resulta que, oye, ya nada más son 4 litros con 900. Pues es una merma derivado de este proceso, de este cambio que se hizo. O por el simple transcurso del tiempo. Pueden ser normales, ya decíamos, como en este caso, que no se consideran como diferencias de inventarios, sino que se cargan a la producción mediante incidencia de los materiales. ¿Qué quiere decir? Que pues los mandamos directamente al costo, porque es normal, porque es dentro del proceso productivo, dentro del proceso de transformación o dentro del proceso de comercialización que se da de manera normal y no podemos evitarlo. O pueden ser anormales, que se calculan por separado a través de una cuenta especial y lo vamos a cancelar como una pérdida. Muchas veces, pues, cuando es una pérdida normal, pues a veces hasta se le asigna un responsable. Pueden ser roturas también, que constituyen una pérdida y así se expone en el cuadro de resultados o en el estado de resultados integral. Y es conveniente que se contabilice a medida que se van produciendo. ¿Para qué? Pues para tener el control precisamente. Y pueden ser robos o pérdidas que igual tenemos que contabilizar de manera inmediata y llevar controles. Y puede haber también sobrantes, que es cuando nosotros dentro de la materia prima, pues vamos a decir que compramos para la producción de las mismas mesas que comentábamos anteriormente. Compramos ciertas tablas. Entonces resulta que la mesa es de cierta medida. Hay un sobrante dentro de la tabla que ya no me sirve para hacer otra mesa. Pero pues, ¿qué hago con eso? Muy bien. Puede ser que lo utilicemos para algún producto adicional que nosotros podamos elaborar o vamos a convertirlo en un rezago que debe incidir en el costo del producto. Es decir, se lo vamos a añadir dentro del costo. O pudiese ser también que todas esas sobrantes los podamos vender con posterioridad y en este caso pues lo consideraríamos una ganancia adicional.
¿Y cuáles son las fórmulas de asignación del costo? Y decimos, tenemos costos identificados, costos promedios, primeras entradas, primeras salidas, y pues para poder hacer el cambio de la fórmula de asignación del costo debemos considerar las propias normas de evaluación. Estos métodos que estamos comentando aquí no aplican para constructoras, para instrumentos financieros o para activos biológicos, que estos últimos de manera particular les aplica la norma de información financiera E1. Y aquí un punto súper importante. Si nuestro artículo es superior o su valor es superior a 50,000 pesos, únicamente podemos considerar el de costos identificados. Y que este se refiere a que no podemos intercambiar los artículos, sino que debemos tener específicamente controlado con un número de serie inclusive cada uno de los elementos o de estos artículos de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 41. ¿Esto por qué pudiese ser? Vamos a suponer que nosotros elaboramos relojes y en esos relojes ponemos así un diamante, ¿no? Son relojes de lujo. Entonces no es que podamos agarrar a grande los diamantes y órale, vámonos, o esos productos tan costosos, sino que debemos tener controlado exactamente cuándo llegaron, con un número de artículo específico, en qué momento se utilizaron. ¿Esto por qué? Derivado del costo o del importe que representa cada uno de ellos. ¿Cuál es el de costos promedio? Este pues es el más sencillo y de pronto a veces es el más utilizado, ¿no? Simplemente determino cuál es el valor total que existe en mi almacén determinado en importe, en cantidad, cuáles son exactamente las unidades que existen en mi almacén, hago una división y con esto voy a determinar un costo promedio. Y luego tenemos el de primeras entradas, primeras salidas, en el cual señalamos o se basa suponiendo que lo primero que entró a nuestro almacén es lo primero que va a salir. Entonces, el problema quizá de este método pudiese ser que nuestro costo de ventas va a considerarse pues antiguo, no pudiese estar desfasado con el costo real de esos productos en el momento en el que estamos realizando nuestra venta. Y luego pues ya decíamos, ¿cuál es el material defectuoso? Es aquel en el cual en el proceso de transformación tuvo alguna anomalía que lo hace no ser de la calidad de nuestro producto para podérselo ofrecer al público. Entonces se considera como producción de segunda debido a que no conviene corregirlo o no es costeable corregirlo por el defecto que tiene derivado del proceso. Entonces, a esta producción, pues regularmente asignamos un precio aproximado, el cual siempre obviamente va a ser inferior al precio o al valor de nuestros productos de la primera calidad y pues ya, a veces lo vendemos, a veces nuestro propio personal se lo deja. Por otro lado, tenemos el material averiado, que es aquel que sí podemos reparar, que sí es costeable reparar, que metemos nuevamente a la producción para que salga como un producto de primera. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos adquisiciones en moneda extranjera? ¿Cómo las vamos a registrar? Muy bien, pues aquí, de acuerdo con la norma de información financiera B15, que nos señala la conversión de moneda extranjera, pues nos dice, tú vas a registrar tus operaciones con el tipo de cambio vigente al momento de la transacción. Y pues ya cuando se realice, pues lo vas a utilizar el tipo de cambio del momento de la realización. ¿Qué significa esto? Que pues si tú estás teniendo compras a crédito, lo que va a representar aquí es una pérdida o ganancia cambiaria en relación a los tipos de cambio que estás utilizando. Sin embargo, la norma B15 así nos señala que se tiene que registrar de manera contable. Y ya recuerdan que decíamos cuando vimos el catálogo de cuentas del SAT, hay una cuenta específica que se maneja, que se llama mercancías en tránsito. ¿En qué momento yo registro las mercancías que están en tránsito? Y nos señala aquí. A partir del momento en que se transfieren a esta los beneficios y los riesgos. ¿Qué quiere decir? Que si yo con mi proveedor me arreglé
para que la mercancía me la va a entregar en mi almacén y él es responsable hasta el momento en el que la mercancía llega a mi almacén, hasta ese momento voy a registrarla. Pero en cambio, si yo me arreglé con mi proveedor, que es de China, y me arreglé con él para que la mercancía va a estar a responsabilidad de él hasta que la mercancía llegue, no sé, al puerto de Colima. Ah, muy bien. En cuanto la mercancía llega al puerto de Colima, va a ser registrada como mercancía en tránsito. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se transfieren a mí el riesgo o los beneficios respecto a esa mercancía. ¿Y cuál es el valor de las mercancías en tránsito? Pues muy bien, adicionalmente al costo de esa mercancía, vamos a tener que añadirle todos los gastos de compra, de traslados, incluyendo pues los gastos de las agencias aduanales, de los seguros y de aquellos desembolsos que hicimos. Quizá puede ser que inclusive pagamos a una empresa de almacenaje para tener nuestra mercancía ahí ciertos días o en lo que arreglábamos otros trámites. Pues entonces ese también involucraría ese importe se consideraría para el valor de las mercancías en tránsito. Por otro lado, tenemos los anticipos a los proveedores. ¿Y a qué se refieren los anticipos a los proveedores? Muy bien. Pues estos, conforme a la norma de información financiera C5, se refiere a todos aquellos pagos que la empresa hace para asegurar el que cierto producto se nos vaya a abastecer en el momento en el que nosotros lo vamos a requerir. Eso es conforme a la NIF. Pero, ¿qué nos dice el SAT? Ah, pues si tú le entregas dinero a esta persona, pero no sabes qué es lo que te va a entregar, no sabes el precio, pues entonces ese va a ser un anticipo. Y pues se estableció esta cuenta de manera específica para facturarlo. Y respecto al costo en la legislación fiscal, ¿cómo nos lo señala o qué es para la legislación fiscal? Ah, muy bien, pues es una deducción autorizada. Y aquí pues depende también de si es una persona física o una persona moral. También nos dice que son los anticipos a cuenta de inventarios que no son una deducción autorizada, que se deduce cuando se acumulen los ingresos. Y ya recuerdan que era el postulado que decíamos de la asociación de ingresos con los costos. Y nos señala también que las erogaciones por adquisición de producto sin CFDI se considerarán en el ejercicio en el que se erogan y no cuando afecta el costo. Los consumos propios de materia prima o inventarios deben tener un igual registro contable y fiscal. Es decir, si yo me dedico a vender papelería, pero pues resulta que dentro de mi empresa hay un departamento de administración que también requiere de estos insumos, pues yo debo registrarlo de igual manera, de manera contable y fiscal. Y debo hacer un inventario físico al cierre del ejercicio o inclusive de manera anticipada. Respecto a hoteles, pastelerías y salones de belleza como peluquerías, se establece un sistema de costo especial en el que nos dice, ok, tú haces tu inventario al inicio del periodo, luego determinas cuántas compras hiciste, una vez que finalizó el ejercicio haces tu inventario final y el costo de lo vendido va a ser el inventario inicial que tenías más las compras que hiciste menos el inventario final. Y aquí tenemos pues las diferencias respecto a las normas de información financiera y el costo de ventas fiscal en una empresa comercial importadora. Y pues aquí nos dice, respecto a normas de información, pues es el costo de adquisición, fletes y los gastos de agencia aduanal, entre algunos más. Mientras que el de ventas fiscal, pues es el costo de adquisición, más los fletes, almacenajes, seguros y demás. En una empresa productora, si ustedes se fijan, de acuerdo a normas de información financiera, pues son todas las adquisiciones de materia prima, de productos terminados y en proceso, la mano de obra directa, todos los gastos indirectos y las depreciaciones. En cambio, en el inventario, pues son todas las adquisiciones que sean de materias primas, de inventarios, de menos descuentos, bonificaciones y demás, todos los sueldos y salarios del personal que se relaciona con la producción, más también consideramos los gastos netos, menos descuentos, bonificaciones, las deducciones de inversiones en este caso, y algunos conceptos a los que se refiere el párrafo anterior, siempre y cuando guarden relación directa con nuestra producción.
Respecto a las constructoras, pues ya decíamos que se manejan de manera particular y es con base en si es obra por aprobar u obra por ejecutar. De acuerdo con el costo de ventas, el boletín D7 nos dice, ok, el ingreso lo vamos a devengar conforme se ejecuta o va progresando la obra, de acuerdo con el contrato que se haya establecido y considerando las variaciones. Y la empresa debe tener la capacidad para ir considerando o ir determinando el porcentaje de avance que se va llevando a cabo. Y todo debemos registrarlo en un costo, aún sin resulta un monto superior al ingreso. Mientras que el costo de ventas fiscal, pues es conforme al ingreso que se está aprobando o conforme al ingreso que se está teniendo, solo siempre y cuando se esté pagando dentro de los 3 meses siguientes. El costo relativo al avance de la obra es deducible y de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 30, podemos estimar este costo para que para la constructora no sea tan pesado el estar pagando sus impuestos. ¿Qué pasa en caso de un caso fortuito? Pues bueno, podemos deducir esa mercancía en caso de que se reporte el robo y se presente una denuncia correspondiente. Y debemos cuantificar el faltante y manifestarlo como un gasto contable y deducción por caso fortuito fiscal. No basta con que, ok, me robaron, yo lo hago deducible. Si no hay una denuncia presentada, yo no puedo hacer deducible esa mercancía. Y por el contrario, además, si no presentó la denuncia, en caso de una revisión de la autoridad, me lo pueden considerar como un ingreso acumulable. Ya recordarán que todos los faltantes de inventarios se pueden considerar como un ingreso acumulable. Luego tenemos por otro lado la mano de obra, que la mano de obra también la conocemos como los sueldos y salarios. Entonces, la mano de obra pues representa todas las erogaciones que la empresa realiza para poderle pagar al factor humano en el proceso de transformación o todos los sueldos y salarios que se tienen que pagar para que la empresa pueda prestar y ofrecer ese servicio que es objeto de actividad. Y pues obviamente, independientemente del desarrollo mecánico o automático de los procesos de transformación, si tú estás pagando sueldos y salarios a una persona que está relacionada con esta producción o con tu artículo o con tu servicio, se considera mano de obra. Y esta, de la misma forma, la podemos considerar como directa o indirecta. La directa es aquella que tiene contacto directo con nuestro producto, con la transformación de este, o que es necesaria para que la empresa ofrezca el servicio que pues estamos vendiendo, ¿verdad? Y pues esto incluye pues todas las horas de la fábrica y debemos controlarlas y medirlas. La mano de obra indirecta pues es aquella que no se relaciona, que no tiene contacto directo con nuestro producto, sin embargo es necesaria para que la empresa esté operando. Entre la cual pues tenemos la recepción, los administrativos, personal de limpieza, dibujantes, entre algunos más. Aquí es importante, y lo señalo, para nosotros poder hacer deducible también toda esta mano de obra, es necesario que podamos armar un expediente del trabajador de manera correcta, entre los cuales se destaca pues la solicitud de empleo, el contrato, su INE, su URP, su RFC, acta de nacimiento, el nivel de estudios que comprueba que es apto para el puesto que estamos contratándolo, algún comprobante de domicilio, certificados médicos, carta de antecedentes no penales, constancia de retención del Infonavit en su caso. Y esto es muy importante porque a veces nos damos cuenta que el trabajador tenía un crédito y hasta que revisamos en la emisión bimestral del Infonavit, y entonces resulta ya a veces tarde porque quizá el trabajador nada más estuvo un mes y medio con nosotros, ni le descontamos, y en cambio sí estamos obligados ya a pagar ese crédito. La constancia del número de seguridad social, entre algunos más. Entonces, esto es importante que lo armemos porque a veces no tenemos ni siquiera manera de ubicar o de poder estar en contacto con este trabajador cuando ya no fue o cuando ocupamos, pues, contactarlo por alguna situación y pues no tenemos ni siquiera el expediente de forma adecuada. Y por otro lado, por último, el tercer elemento del costo, que son los cargos indirectos.
Y pues todos estos son aquellos que se ocupan para que la empresa esté produciendo, pero que quizá no podemos identificarlos ni podemos cuantificarlos en nuestro producto, pero que sin ellos pues no podemos llevar a cabo dicha producción. Entre los cuales están pues la renta del edificio, la luz, el agua, la papelería, el teléfono, la depreciación de aquellos activos que están en administración, algunos accesorios de fabricación, la materia prima indirecta que comentábamos, así como los sueldos y salarios indirectos. ¿Y de qué manera vamos a acumular el costo y de qué manera vamos a controlarlo? Muy bien, pues existen diversos procedimientos. Los principales que tenemos pues es por órdenes de producción o por clases o procesos. Ahorita pues vamos a revisar algunos de los conceptos, ventajas, desventajas y las mecánicas, así como las diferencias que existen. Y pues ya, dependiendo de cuál sea el método que nosotros estemos realizando o el procedimiento, igual vamos a llegar al estado de costo de producción y de ventas. Por órdenes de producción, ¿a qué se refiere? Pues es simplemente cuando la producción la estamos llevando a cabo de acuerdo a ciertas órdenes pedidas por nuestros clientes o de acuerdo a ciertos lotes que esté manejando la empresa. ¿Y cuáles son algunas de las ventajas? Que podemos conocer a detalle el costo de cada artículo. Podemos conocer cuáles son los importes dentro del proceso que estamos desarrollando. Podemos calcular ciertas proyecciones, conocer de manera inmediata cuánto costó ese producto, así como determinar la utilidad bruta del mismo artículo. Facilita el que nosotros podamos controlar las operaciones cuando es una producción diversificada, es decir, no solo produzco mesas, sino que también hago sillas, también hago estantes, anaqueles, no sé. Entonces lo podemos controlar de manera más específica, así como planear los volúmenes de producción de acuerdo con las necesidades que tenga cada empresa. Algunas de las desventajas es que el costo puede a veces resultar más elevado debido a todos los controles que se tienen que llevar a cabo para poder estarlos determinando. Y que existe la dificultad de hacer entregas parciales cuando no se termina la orden y que además pues la técnica que podemos utilizar es histórica o real y que puede ocasionar que la producción se retrase. Este es un ejemplo de una ficha de una orden de producción en la que, pues, si ustedes se fijan, desde aquí podemos determinar el costo unitario al establecer cuánto se ocupa en materiales, en mano de obra y en costos indirectos. Por otro lado, tenemos la que es por procesos o por clases y que esta muchas veces se conoce como la producción continua. Y esta producción continua pues aplica para aquellas empresas que, como bien lo comento, es una producción constante, en los que muchas veces pues perdemos el detalle de la producción en un sentido de que no conocemos exactamente cuánto es lo que se ha estado produciendo porque es de manera general, ¿verdad? Porque lo podemos cuantificar, ya sea en metros, en litros, en kilos, etcétera. Y lo enfocamos más en un periodo contable que en un número de artículos. Y nos señala aquí que pues se pueden controlar por procesos aquellas industrias cuya transformación del producto se genera quizá en un solo proceso y en las que su producción o el cambio de la materia directa se lleva a cabo en 2 o más procesos. Y aquí tenemos pues la diferencia entre los costos estándar e históricos que mencionábamos. Los costos estándar son aquellos que regularmente identificamos previo a la propia producción, mientras que los históricos son aquellos que son durante o al finalizar la producción. Entonces, si se fijan aquí, las diferencias es que los históricos vamos a ajustarlos a los estándar. Ya recuerdan que mencionábamos, puede ser que yo diga, ok, para la producción de esta computadora, pues se requieren todos estos elementos, bla, 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 que van a involucrar un costo de 15,000 pesos. Ah, perfecto. Eso es lo estándar. Resulta que ya en el histórico la materia prima era más elevada, resulta que en la producción ya no se ocuparon las 2 horas de un hombre, sino que se ocuparon 3. Entonces, vamos a determinar las diferencias que existen entre el estándar y el histórico. Ya recuerdan que también decíamos, es importante que este análisis se haga de manera constante para que yo pueda determinar por qué se están dando estas diferencias
y en su caso tomar decisiones para corregirla. Aquí en el estándar, las desviaciones no modifican al costo estándar, deben analizarse para determinar sus causas. Mientras que en los históricos son un cómputo final, conociendo tardíamente las deficiencias del costo. ¿Por qué? Porque pues ya lo estoy haciendo hasta que se llevó a cabo la producción final, hasta que hice el recuento de los daños, ¿verdad? Como dicen por ahí. En el estándar se hacen estudios profundos para fijar cuotas. Esto se hace con ingenieros que conocen perfectamente el tema en un análisis de tiempos, de movimientos, de todo absolutamente. Los históricos, pues es ya los datos resultantes. ¿Cuánto nos gastamos? ¿Cuánto se ocupó? Ah, perfecto. En el estándar indica lo que debería ser, lo que debe ser, mientras que en el histórico es lo que pasó, lo que realmente nos gastamos. En el estándar es indispensable un extraordinario control interno para poder establecer las diferencias en su momento, mientras que en el histórico no se requieren ajustes porque los registros van a ser con base en lo que ya pasó. Y pues bueno, todo esto que estamos platicando, ¿para qué nos sirve? ¿Qué decisiones podemos tomar en el corto plazo? Muy bien, pues podemos decir, ok, voy a seguir fabricando este producto, voy a seguir fabricando esta pieza que requiero para llevar a cabo mi producto final, o mejor, se la mando a fabricar a alguien más, me sale más barato, es menos controles, menos rollos, me desgasto menos. Voy a eliminar una línea o departamento o voy a seguir operando en lo mismo. Oye, en el caso que analizamos, no manches, estoy gastando 8 millones en la pura bodega. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a buscar un lugar más pequeño que se ajuste a mis necesidades, a mi presupuesto y con el cual pueda ofrecer un precio de venta competitivo. Voy a cerrar la empresa o seguir operándola. Oye, pues no es costeable, no me deja utilidades, nada más me está dejando puras deudas, nada más me está dejando puro estrés, pues ya mejor la cierro la empresa y me dedico a otra cosa. Aceptar o rechazar un pedido especial. Esto depende también de mi capacidad instalada. Yo tengo la maquinaria para hacer una producción de 100 unidades a la semana. Entonces, quizá no sea recomendable que yo acepte en una semana un pedido de 200 unidades. Entonces digo, ¿sabes qué? Lo lamento, pero no, te lo puedo entregar en 2 semanas. O puede ser que le diga, sí, te lo hago. Yo produzco mis 100 unidades y adicionalmente compro con algún externo las otras 100 unidades para poder satisfacer al cliente, pero que me siga siendo rentable. Eliminar un producto o seguir produciéndolo, quizá hago el análisis y determino un nuevo producto, voy a cerrar una sucursal o voy a abrir otra, dependiendo pues obviamente de todo este análisis que estoy haciendo. Quizá voy a trabajar en un solo turno o quizá voy a reducir mi horario de trabajo o quizá voy a hacer un horario corrido. Todo depende de este análisis. Quizá yo tengo horario de oficina de 9 a 2, de 4 a 7. Ah, ok, pero hago mi análisis y para mí es mejor trabajar de 9 a 5 corrido. Los trabajadores están más contentos, gasto menos luz, resulta que hasta en el papel de baño gasto menos, ¿no? O sea, tan es así exhaustivo el análisis que me puedo dar cuenta de eso. ¿Y qué más? Puedo disminuir o aumentar publicidad. El producto ya se vende solo, ya para qué me estoy desgastando tanto. O quizá voy a poner más publicidad en esta sucursal para ver si la levanto. Voy a modificar el plazo de crédito con mis clientes. Quizá a mí el proveedor me está ofreciendo nada más 10 días de crédito, yo a mi cliente le doy un mes, pues no me está resultando. Entonces, esto también puedo decidirlo. Ofrecer o no descuentos. Quizás si me pagas de contado, te descuento un 5% y me es mejor, mi ganancia es más o es más factible para mí por el flujo de efectivo a darte un mes de crédito. Cambiar o no los niveles de inventario en relación a cuánto me está costando en la bodega, cuánto me está costando la persona para que las cuide. Quizá por los inventarios que manejo ocupo 2 personas, no nada más una. Si reduzco mi nivel de inventarios, puedo también reducir al personal. Entonces, todas estas decisiones las vamos a tomar con base en ¿qué? Con base en todo este análisis que estamos haciendo. Entonces, de ahí radica la importancia de poder establecer un sistema de costo adecuado, una contabilidad de costos adecuada. Pues ya, por mi parte es todo. Agradezco su atención y no sé si tengan por ahí alguna pregunta
o alguna cuestión que quieran que tratemos.